Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor Jesús los bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? ¿Cómo estuvo esta semana? Espero que el Señor Jesús los haya bendecido enormemente, que haya estado con ustedes en cada situación que hayan vivido, fuera buena, regular, o quizá no tan buena, pero siempre el Señor con ustedes. Un abrazo a todos ustedes a la distancia. Espero que se encuentren muy bien. A los que están enfermos, la mamá de la doctora Nair, espero que el Señor siga orando en su vida, mucha fortaleza, mucha sabiduría para saber llevar esta situación por la que están pasando, y todos los demás que también estén pasando por situaciones difíciles en este momento, que sea el Señor Jesús guiándolos, guardándolos y protegiéndolos para que cada día estén mucho mejor. Bueno, y como cada semana el Señor nos permite este espacio para compartir un poco de su palabra, entonces vamos a orar para ponernos en presencia del Señor Jesús y que sea Él hablándonos por medio de su bendita palabra. Acompáñame a orar. Bendito Señor Jesús, te damos gracias, sublime Dios. Gracias, Padre misericordioso, por todo lo que nos das. Gracias por la vida, gracias por cada momento. Acá estamos dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, para que nos enseñes y nos guíes y aprendamos cada día un poco más acerca de lo que tú nos quieres enseñar y cómo nosotros debemos direccionar nuestra vida. Te entregamos este momento, este espacio, para que seas tú hablándonos a nuestro corazón y a nuestro intelecto, Señor Jesús. En el nombre tuyo, Señor. Amén y amén. Y amén. Bueno, el día de hoy traemos una temática interesante, buena. Creo que muchos de nosotros siempre hemos pasado, yo creo que en cualquier momento de la vida o en cualquier etapa de la vida hemos pasado por lo que vamos a hablar hoy, lo que la palabra nos va a hablar hoy. Y el título es Cuando la vida no sale como esperamos. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado eso? Que no nos salen las cosas como esperamos. Y vamos a coger un versículo pequeñito para arrancar, y es Proverbios 16:9, y dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Háblanos, Señor, en este día. El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos recuerda esto? Que una cosa es lo que nosotros pensemos, planeemos y queramos, y otra muy distinta, la que Dios quiere para nuestro beneficio. O sea, ¿no lo vamos a entender siempre? Claro que no, porque a veces nosotros hacemos un plan. Yo me quiero ir a viajar a Europa, tengo planes para Europa, pero resulta que el Señor, en su omnipotencia, decide que no, y algo pasa para que usted no vaya. ¿Es fácil de aceptar eso? No es fácil. No es fácil, es muy difícil, porque a veces pensamos que cuando las cosas no se dan, entonces que, ay, que es que, ¿por qué me pasa esto a mí? Que Dios no hay que, hasta a veces le echamos la culpa al diablo de que se metió, y el diablo no tiene nada que ver en muchas ocasiones con eso. Es simplemente que nuestro Padre tiene planes mejores para nosotros, sino que nosotros no lo entendemos y no tenemos por qué entenderlos, porque es que Dios es todopoderoso y Él decide cómo hacerlo, cuándo hacerlo y por qué hacerlo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es eso, saber entender que en muchas ocasiones el Señor es el que hace las cosas. Entonces, ¿qué sucede cuando la vida nos lleva a un camino diferente al que nosotros planeamos? ¿Qué pasa? Muchos tenemos planes, claro, y es válido hacer planes, pues que no es que uno sentarse, me va a sentar en todo Dios qué quiere hacer. No, usted puede hacer planes, y quizás uno Dios lo respalda y lo lleva avante y se va, pero habrán otros planes que Dios no dirá, hay que esperar. Y ahí es donde viene el problema, ahí es donde empieza la dificultad, porque es que nosotros somos seres inmediatistas, entonces queremos que lo que planeamos y queremos se cumpla ya mismo, en este momento. Y a veces Dios dice, no es ya, es en un mes, en un año, en 2 años, en 5 años, en 10 años. Y entonces nosotros decimos, no, Dios, pero ¿qué es esto? Pues es que lo que yo estaba planeando era bien, crear esta empresa, este matrimonio, tener un hogar, pero a lo mejor Dios no necesitaba en ese momento que tú estuvieras en eso, y retrasó los planes que tú tenías. Y en el momento en que llegan es el momento en el que Dios quiere. Pero también pasa que a veces nosotros no salen las cosas y forzamos las cosas para que pasen. Ahí está el error. Nosotros no tenemos por qué forzar nada. Cuando somos hijos de Dios tenemos que confiar en Él. Si Él cerró una puerta, amén, Él sabrá por qué. Pero no, buscámosle por aquí, mira que aquí no me hicieron este préstamo en el banco, entonces métete por este lado de acá, busca por este otro lado, hazle por este lado. Entonces empezamos a buscar un montón de alternativas
y planes B cuando Dios dijo no y cuando a veces Dios dice que sí. Entonces, nosotros tenemos que aprender a entender que los planes de Dios no son los mismos que nosotros, que los nuestros. Los nuestros son planes diferentes, obvio. Cuando usted planifica algo, regularmente lo ideal es usted ir a la presencia del Señor y entregarle ese plan a Dios. Orar, clamarle a Él, que le muestre la dirección y la guía. Y quizás uno muchas veces ha orado y el plan, y arranca el plan y a mitad de camino el plan no era lo que usted pensaba, o empiezan a haber dificultades, o empiezan a haber problemas, o empiezan a haber un montón de cosas. Entonces ahí ya no era el plan de Dios, era el plan de Dios. Lo que pasa es que no siempre es perfecto, no siempre es perfecto, pero no siempre es a la perfección que nosotros queremos. Es a la perfección que Dios tiene. Entonces en esa perfección que Dios tiene, usted puede arrancar y en el camino haber un bajón, una subida, un alto, esto, pero hace parte de la perfección de Dios. Eso no quiere decir que sea un plan malo, que sea algo que el enemigo se metió o que sucedió cualquier otra cosa. No, hace parte del plan de Dios, en el tiempo de Dios, que es muy diferente a nuestro tiempo. Y eso es lo que nos cuesta entender a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros creemos erróneamente que cuando le oramos a Dios por un plan, por algo que queremos, y eso se empieza a dar, entonces ya de ahí en adelante todo tiene que ir. Y no es así. No es así. Cuando Dios tiene un plan con nosotros, para con nosotros, Él lo puede empezar y en determinado momento aquí hay que parar porque tenés que aprender esto, John Freddy. Entonces se para y uno es como estancado, como ni para allá ni para acá, como que nada fluye, como que nada se mueve, como que todo son trabas y esto y pruebas y esto. Pero es el plan de Dios en la vida de uno. Pero para entender eso, nosotros tenemos que estar en una conexión 100% con nuestro Señor Jesús. Para poder entender eso, porque si no, va a pasar algo que le sucede casi a toda la humanidad y es que se frustra cuando los planes no se dan. Hay una frustración que los lleva a que se queden hasta quizás enojados con Dios y de mal genio y todo, y no se ríen, no disfrutan nada porque no salieron las cosas como usted, yo y el mundo la estaba pensando y esperaban que fuera. Entonces, cuando la vida no sale como la esperamos, que es el título del programa, es eso, es saber que Dios tiene planes para nosotros, que nosotros no sabemos, pero que Él sí sabe que son de bien para nosotros. Entonces, en muchas ocasiones tenemos que aprender a entender que Dios está obrando en nuestras vidas por medio de diferentes circunstancias que nosotros no entendemos. Estamos. Entonces, vamos a ver unos ejemplos bíblicos que nos van a dar a entender acerca de esto que es cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Y uno de ellos muy conocido es Abraham y Sara. Dios le prometió a Abraham que sería padre de una nación. Pero usted cómo puede entender eso cuando Sara es estéril. Ojo pues lo complejo de esto. Dios le promete el plan de Dios era hacer una nación con Abraham, con toda su descendencia, una gran nación. Pero Sara era estéril. Ante los ojos del mundo eso era imposible. Es imposible, si este hijo no es estéril. Pero es que Dios dijo que iba a ser una nación con su descendencia. Entonces, ¿a quién le crea? Al mundo, a Dios. Eso le pasó a Abraham. Pero Dios cambió todos los planes. ¿Y qué le dio? Le dio un hijo, a Isaac. Que eso está en lo que vamos a leer ahorita. Entonces, pero vea lo que pasa cuando hay una promesa de parte de Dios y nosotros tenemos unos planes diferentes. Entonces dice, en Génesis 18, versículos del 10 al 14. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba detrás de la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de avanzar, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Sara diciendo, ¿será cierto que daré a luz siendo ya vieja?
¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Acá Sara, el Señor se aparece, Jehová se aparece y le dice a Abraham, Abraham, mío, usted va a ser papá. Y Sara, que estaba ya parando oreja, escuchó, oiga, Abraham bien viejito, Abraham, no, Abraham, ya que imagínate, yo fuera estéril, ya cese la costumbre también. Y se rió. Dios, son mentiras, pues que van a engatusar a mi pobre viejo Abraham a darle falsas ilusiones y falsa esperanza al viejito, ya no. Pero es que el plan de Dios es perfecto. Y cuando Dios entra en la ecuación, el cáncer se va, el que tiene SIDA se sana, el que el médico dijo que no le da 1 hora, 2 días de vida se levanta, al que le dijeron que nunca se iba a levantar de ahí y que siempre iba a ser un drogadicto se levanta, al que le dijeron usted nunca va a poder hacer eso, lo es, usted nunca va a llegar a ser abogado, lo es. Anyway, cualquier cantidad de cosas que el mundo haya podido decir de nosotros, lo dijo el mundo, no Dios. Los planes de Dios son diferentes a los del mundo. Y acá en el caso de Sara y Abraham, el Señor viene y les dice, pero ellos no le creyeron. Y Abraham sí le creyó, pero en determinado momento se dejó llevar de Sara y hicieron un plan B. ¿Y el plan B cuál fue? Que Abraham llegara a su criada para que tuvieran un hijo, ella pariera en los brazos de Sara y ya poderlo criar ahí. Ese fue el plan B de Abraham y de Sara, pero no era el plan de Dios. ¿Dios lo permitió? Sí, pero Dios lo que le prometió a Abraham se lo cumplió y por eso llegó Isaac. Y por eso cuando nació el hijo de la criada, que era Ismael, salen los ismaelitas y es una división que hay desde Isaac e Ismael, que así usted no lo crea, pero hay que leer la Biblia, y eso explica lo que pasa hoy en día en el Medio Oriente. Esa división desde ahí nace. Desde ahí nace. Entonces, el plan B es del hombre, pero el plan original es de Dios. ¿Por qué ellos decidieron hacer eso? Por una simple cosa, no tuvieron paciencia. Sara no quería esperar. Y cuando uno no tiene paciencia y no espera, no tiene fe, y si no tiene fe, no cree. Freddy, usted va a ser gerente de una multinacional y eso va a ser, pasan 40 años y usted ahí, no, que gerente ni que nada, voy a buscar y te resulto vendiendo cartón. Pero me preparo, hago, y esto, el Señor en algún momento, ahí lo va a hacer. En el momento de Él, no en el momento mío. Entonces, cuando nosotros empezamos un proceso en algo, sea cualquier cosa, por simple que sea en la vida, siempre tenemos que tener en cuenta que cuando llegue ese momento de esperar, hay que esperar. De tener paciencia, hay que tener paciencia. De saber que las cosas no están saliendo como nosotros queremos, porque Dios algo está librando a uno. Usted va de viaje, un ejemplo simple, usted va de viaje, viene en su carro, va en su carro, y el carro empieza a fallar, le varó el carro, y entonces empieza a renegar, yo bien cansado este viaje, y miren que y que lo otro, y da este bendito carro, y hasta maldice al pobre carrito, y resulta que unos kilómetros más adelante se viene una avalancha, un derrumbe, que donde usted hubiera pasado por ahí se lo hubiera llevado. ¿Qué dice usted ahí? Ay, Señor, de la que me salvaste. Es que son los planes perfectos de Dios. Son los planes perfectos de Dios. Dios puede utilizar lo que sea lo que sea, para lo que Él quiera, para medir su capacidad de espera, su fe, para medir su temperamento. Para muchas cosas el Señor a veces pone una traba en algo para que no llegue en el momento en que uno quiere. Pero eso no quiere decir que no sea algo de parte de Dios. Nosotros tenemos planes, pero Dios tiene unos mejores. Y en la medida en que nosotros entendamos eso, entendamos que Dios tiene mejores planes para nosotros, vamos a poder vivir mejor.
Eso le pasó a Abraham y a Sara. Después vino ¿quién? Isaac. ¿Y qué vino Isaac? Después vino ¿quién? Jacob. De ahí las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. Y de ahí toda una gran descendencia hasta hoy. ¿Por qué? Porque Dios cumple con su promesa. Entonces, vemos en esto de que los planes de nosotros son unos y siempre van a ser unos. Y siempre vamos a creer que nuestros planes son mejores que los de Dios y que son sanos y que son... Pero mejores que los de Dios no hay ninguno. Ningún plan hay mejor que los de Dios. Ninguno. Los planes de Dios son perfectos. Usted puede planificar su vida como quiera. Usted puede soñar y creer, yo voy a hacer y esto, y usted lo puede hacer. Porque los planes de Dios son perfectos. Los de nosotros no. Los de nosotros son planes que si lo entregamos en las manos de Dios y esperamos en Él hace lo mejor con ellos. Pero Dios hace como Él quiere, sin necesidad de pedirnos permiso a nosotros. Otro ejemplo es José. ¿Qué pasó con José? José, el menor de los hermanos le tenían envidia porque era el soñador y era el consentido de papá, de Jacob. Y entonces los hermanos ya con envidia con él y todo intentan matarlo. Rubén lo impide, pero entonces ya después lo venden. Y entonces le dicen a Jacob que murió, que una fiera lo mató. Y resulta que ellos lo vendieron. Y entonces él va a Egipto. En Egipto va a trabajar de Potifar pasa a la cárcel. De la cárcel pasa a ser servidor del faraón, casi que el segundo al mando. Y libró de una hambruma al pueblo. Pero todo eso ocurrió, ¿por qué? Eso eran los planes de los hermanos de José. No, los planes de los hermanos de José eran deshacerse de José. Ese era el plan de ellos. Nos deshacemos del soñadorcito. El que sueña, nos deshacemos del consentido del papá, nos deshacemos de él. Ese era el plan de ellos. Pero ¿y el plan de Dios cuál era? Hacer de José lo que hizo con José. Pero lo pasó ¿por qué? Por un montón de sub y bajas. Lo intentaron matar, lo vendieron, llegó allá, trabajó con Potifar, después fue a la cárcel, en la cárcel por medio de unos sueños que entregó, ya después fue a Faraón, y en Faraón alcanzó lo que fue. Era esto. Esos son los planes de Dios. A veces salen, a veces no, a veces están bien, a veces va a la cárcel. ¿Y por qué va a la cárcel? Por justicia, no injustamente, pero va a la cárcel. Era plan de Dios, era plan de Dios. ¿Por qué? Porque ya tenía que conocer a alguien para poder llegar después al faraón. ¿Sí me entienden? Entonces, siempre Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Que nosotros no lo queramos entender es otra cosa. A lo mejor José no lo entendió o no lo entendía hasta que se vio en el líder que se convirtió. Y ese era el plan que tenía Dios para José. Pero primero lo pasó ¿por qué? Por una serie de altibajos, de situaciones anómalas que nadie va a poder entenderlas. ¿Quién va a entender cuando usted vaya a la cárcel que es el plan de Dios, que usted está en la calle y cómo yo no he hecho nada? ¿Por qué? Porque es un plan de Dios. Y eso le pasó a José. Entonces José había soñado unas cosas y las había contado a ellos. Sus hermanos, el plan fue deshacerse de José y ya nos deshicimos de ese. Pero tiempo después se dieron cuenta que lo que ellos intentaron para mal, los planes de Dios era convertir a José en alguien distinto. Entonces, nuestros planes no son nada comparado a los planes que tiene Dios. Y eso fue lo que pasó con José. Y lo que pasó con Abraham en el ejemplo que estamos diciendo. Dios muchas veces nos hace pasar por esas cosas porque necesitamos aprender. ¿Aprender qué? Aprender a ser humildes, por ejemplo. Aprender a bajar un poquito la altivez que manejamos. La dependencia, autodependencia, es que yo soy capaz, es que yo lo hice. Es que yo, ese ego desenfrenado de que yo, si no es por mí, el mundo no rueda. Olvídese. Dirían los médicos, si es por mí los niños no nacen. Olvídese, que antes de que hubieran médicos habían parteras. Entonces, así no hubieran, nacían.
Gloria a Dios por los médicos, no estoy diciendo nada de eso. Lo que quiero decir con esto es que Dios utiliza cada cosa a medida que va avanzando el mundo, pero siempre es Dios el que permite que eso suceda. Nunca es el hombre gobernando a Dios ni dirigiendo a Dios, jamás. Es Dios dirigiendo todo lo que hay acá. Sin Él nada somos. Así el mundo no lo quiera aceptar, nada somos. Dígale a un ateo, el ateo dice Dios no existe. Entonces, si Dios no existe, pregúntele a ese ateo qué fecha es hoy. Y le va a decir 22 de noviembre del 2026, por ejemplo. ¿Y eso es qué? ¿Antes o después de qué? No, eso es después de Cristo. ¿Cómo así? No, pues que no. En eso tan simple. El ser humano a veces se cierra a sus ideas erróneas, a sus creencias y un montón de cosas que le pasan por la cabeza, pero uno tiene que darle la grandeza y la honra al que todo lo es. La fábrica del aire no existe, Dios lo hace porque Él tiene misericordia y su gracia siempre está con nosotros. Pare de contar. Desde ahí hay que ser agradecido con Dios. Entonces los planes de Dios para nosotros siempre van a ser de bien. En ocasiones vienen trabas, son necesarias. En ocasiones vienen momentos difíciles, de pérdidas, de lágrimas, de dolor, de doblar rodillas, de no entender. Claro que sí. Eso hace parte de este proceso, eso hace parte del desierto por el que el Señor a veces nos lleva y nos pasa, para que aprendamos, para que crezcamos, para que seamos mejores personas, para que entendamos que la vida no es solamente lo que nosotros queramos, la vida es lo que Dios quiere con nosotros. Y Dios tiene un plan para cada una de las personas de este planeta y es diferente. Usted se puede unir con muchos, pero el plan es diferente para cada uno, diferente. Y a veces Dios lo pone en una parte en donde usted dice, ¿y yo por qué estoy acá? A veces Dios le coloca un esposo o una esposa que usted dice, bendito Dios, ¿por qué me casé? Pero es que es el plan perfecto de Dios. Dios, si usted lo hizo en obediencia a Dios, Dios lo hizo porque necesitaba que usted estuviera ahí. ¿Para qué? Eso a usted no le interesa. Solo le interesa a usted creer que es de parte de Dios. Y Dios, en el momento adecuado, le va a mostrar para qué. Pero si usted desde el principio, ¿para qué estoy aquí? Perdón. ¿Para qué hago esto? ¿Por qué esto? Usted no está aprendiendo nada de lo que le está sucediendo. Cuando usted empieza a colocar esos ¿para qué? Eso es como decía el Señor, ¿usted por qué se equivoca conmigo? No. Confíe y persevere. Y uno persevera con fe, uno persevera creyendo, uno persevera diciéndole al Señor, aquí estoy y aquí me quedo. Pero uno no persevera renegando contra Dios, pidiéndole explicaciones. Es que Él no nos tiene por qué dar explicaciones. Él es Dios. Y como es Dios, Él actúa de la mejor manera para nosotros. Dios nunca va a utilizar nada para la perdición suya. Pero si se me muere mi hijo, es que todos nos tenemos que morir. ¿Usted quién dijo que su hijo iba a vivir eternamente? ¿O usted iba a vivir eternamente? No, hay que aprender a aceptar eso. Que tarde que temprano nos vamos a morir. Es que no es eso, pues. Es que esto es pasajero. La tierra es pasajero. Este paseo acá en lo que se llama tierra es pasajero. Porque lo mejor está por venir, que es una vida eterna con Cristo. Entonces, ¿de qué se aferran los planes de esta tierra si son pasajeros? Si se dan, gloria a Dios. Si no se dan, gloria a Dios. Él tiene que perdí plata, me quebré, gloria a Dios. ¿Cómo voy a dar gracias porque perdí? Gloria a Dios. ¿Y por qué no da gracias? Porque sí da gracias cuando la gana y no cuando lo pierde. Ahí es donde Job decía, sin nada vine, sin nada me voy. Ya entendí. Yo entendí esto. Dios es el dueño de todo. Desnudo vine a este planeta, desnudo me voy. Sin nada llegué aquí, sin nada me voy a ir. Ese es el plan de Dios en la vida. Lo que usted tenga acá, dele gracias a Dios por eso. Pero si algo no le sale, no reniegue, no pelee, no diga que Dios se olvidó, no. Los planes de nosotros le dan risa a Dios. Cuenten los planes de Jesús para que usted vea cómo es rico. Porque los planes de Él son mejores que los de nosotros. Entonces ese es el otro ejemplo de José. Y otro ejemplo es Pablo. Pablo es otro ejemplo. Pablo planeaba ir a Asia. Vean uno de los viajes misioneros de Pablo. Pablo planeaba ir a Asia a predicar. Pero el Espíritu Santo lo llevó a Macedonia.
Eh, en vez de, Pablo tenía ya todo planificado, maleta, todo montado, no es para Asia, predicar a Asia. Ya, no, está no para Asia, está para Macedonia. Y vean la historia donde nos la cuenta, está en Hechos 16, del 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y el 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia a ayudarnos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llevaba para que les anunciáramos el Evangelio. Pablo, ya el gran Pablo, no Saulo de Tarso, sino Pablo, en uno de los viajes misioneros, tantos viajes misioneros que hizo, estaba planeando el viaje para Asia. Tenía su maleta, voy para Asia. ¿Iba a hacer algo mal? No. Iba a predicar el Evangelio. ¿Eso es bueno? Claro. Iba para Asia a predicar el Evangelio. Ah, listo. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo se lo prohibió. ¿Cómo? De mil maneras. Lo desvió, alguna cosa pasó y no se le permitió predicar el Evangelio. Porque es que Dios es así. Cuando Dios quiere algo, Él lo pone en el momento que Él quiere. No era Asia, era Macedonia. Entonces va para Macedonia. ¿Y Pablo qué hizo? Siguió hasta que en la visión vio eso. Listo, vamos para Macedonia. Entendió. Cuando uno está guiado por el Espíritu Santo de Dios, cuando uno se deja guiar por Él, usted empieza a entender. Hasta de cerro, no, entonces el Señor está mostrando que hay que movernos de acá por este lado. Y no seguir insistiendo. Es que hay veces que Dios cierra una puerta y el ser humano es: ¡abra! Y a la buena o a las malas tumba la chapa y entra. Pero es que Dios la cerró. Y si Dios la cerró es porque no conviene. Porque no es necesario. Porque no era el momento. Por miles de cosas Dios cierra una puerta. Porque nosotros tenemos que estar empecinados en abrirla cuando Dios la cierra. O en cerrarla cuando Dios la quiere abrir. Porque es todo lo contrario también. Entonces, tenemos que aprender a entender que los tiempos de Dios y los planes de Dios no son los planes de nosotros, ni los tiempos de nosotros. Nosotros planificamos una cosa para mañana, pasado mañana, y a lo mejor mañana por la mañana amanecí enfermo y estoy en un hospital. Pero es que Dios no me quiere, ¿por qué estoy acá? No, porque es el plan de Dios. Él te necesita en ese hospital. ¿Para qué? Algo tenés que aprender. Algo te va a enseñar el Señor. Cuando usted tiene siempre esa mentalidad de que las cosas que suceden en su vida son para su aprendizaje y algo que Dios le quiere enseñar a usted, usted va a saber sobrellevar cualquier adversidad y cualquier dificultad en la vida. Pero cuando no sea así, usted va a estar peleando, disgustando, estresado, enfermo, angustiado, etc. Y eso no sirve de nada. De nada sirve. Para nada sirve. Entonces Pablo entendió, iba a ser algo bueno, muy bueno predicar, pero no era predicar donde necesitaba predicar en Macedonia. No vaya a Asia, a Asia vamos después. Hoy necesito que vaya a Macedonia. Pero es que yo quiero, pero es a Macedonia. Pero es que a Macedonia, bueno, Macedonia. Freddy, hoy hay que ir a hacer esto, pero es que yo tengo planificado, pero es que es hacer esto. Yo voy en el carro es hacer lo que yo quiero y el carro de vara. Que no era para allá, hombre, no entiende, que esa es la buena, la mala, para cuando yo lo mandé, y entonces le toca a uno, entiende uno, a los golpes, en el momento que era cuando el Señor quería que uno fuera. Entonces los planes de Dios son así. O sea, ¿qué es lo que el Señor nos quiere mostrar, o nos quiere hablar, o nos está hablando por medio de su bendita palabra hoy? Que usted puede hacer todos los planes que quiera, pero la última palabra la tiene Dios. Si usted descansa y confía en Él, mañana hay que pagar la renta y no tengo plata. Mañana. Pero el Señor dijo que Él iba a estar acompañando a usted. Mañana llega. Con toda seguridad va a llegar. Y si quizás se demore un día, pero va a pagar. Porque Dios siempre cumple. ¿En quién confiamos? ¿En nuestros planes o en los de Dios? Es en Dios, no es en nosotros.
Nosotros sin Él nada podemos hacer, nosotros sin Él no vamos a llegar a ninguna parte, pero con Él a todas partes podemos llegar. Entonces, ¿qué podemos aprender con los ejemplos de estos tres personajes? Primero, que Dios tiene un plan mejor para nosotros. Dios siempre va a tener un plan mejor para nosotros. Aunque no entendamos las cosas, por qué suceden y por qué, con estos ejemplos que di, nos damos cuenta que Dios siempre va a tener un plan mejor para nosotros. Y nosotros tenemos que dejarnos guiar y entender y saber movernos con ese plan de Dios. A veces es difícil, a veces son lágrimas, a veces son dolorosos, inentendibles, que uno no encuentra ni palabras para decir qué es lo que sucede, pero es el plan perfecto de Dios. Eso nos enseña esto. Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Dios nunca está buscando algo malo para nosotros. Dios siempre va a querer lo mejor para nuestras vidas. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en eso, a confiar en Dios. Eso es lo que se llama la fe. ¿Qué es lo otro que aprendemos? A confiar en Dios. ¿Por qué a confiar en Dios? Porque Dios siempre está trabajando para nuestro bien. Romanos 8:28, ¿qué dice? Algo muy famoso, un versículo muy famoso que nosotros lo recitamos ya de costumbre y cuando lo empiezan lo repetimos, pero hay que analizarlo muy bien. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sí, nosotros decimos mucho, no, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén, gloria a Dios, aleluya, gritamos, sí. Y sí, a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Esto es a los que conforme a su propósito, al propósito, ¿quién suyo? De Dios. Al propósito de Dios, son llamados. Entonces, cuando es para el propósito de Dios, se tiene que estar preparado para que todas las cosas no siempre sean color de rosa, que hay veces que las cosas van a poner oscuras, que hay veces que los caminos van a poner estrechos y culebreros, como dicen en Colombia, que hay veces que la oscuridad es tanta que usted no ve la luz al final del camino. ¿Por qué? Porque es a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando Dios nos llamó con un propósito. El propósito de nosotros, no el propósito de Él. Y para eso Él hace como hace con el alfarero, como le decía Jeremías, mire cómo trabaja el alfarero, cómo coge el barro y lo amasa y lo voltea y cuando no le da vuelve y lo tira y vuelve y empieza. Ese es Dios con nosotros. El alfarero con nosotros. Nosotros somos el barro en las manos de Dios. Entonces Él hace con nosotros como Él quiera, no como nosotros queramos. Nosotros queremos que nos ponga de una manera, pero es que Dios nos hizo de esta. Y va a ir perfeccionándonos en las que Él hizo. Pero nosotros en el plan B que tenemos nos vamos perfeccionando en el plan que nosotros queremos. A mí no me gusta el pelo así, a mí me gusta así, te me lo pongo así. A mí no me gusta como me veo de gordita, entonces yo me quito. Dios se equivocó, yo me tengo que quitar. Ese es el plan de nosotros. Y cuando al hacer todas las cosas en el plan de nuestro cuerpo llegan las enfermedades y se ve mal, Señor, ayúdame. Es que yo tenía un plan contigo, pero tú hiciste otro plan. O sea, tú buscaste otra opción. Yo tenía la mejor para ti, pero tú no aceptaste lo que yo te di. Tú querías otra cosa porque tú crees que era mejor eso. Ahí están las consecuencias. Y esas consecuencias las tenemos que asumir nosotros cuando tomamos planes B. Nosotros tomamos un plan B porque creemos que Dios no está orando ni está haciendo y que nosotros le tenemos que ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda. Dios no necesita ayuda. Pero nosotros a veces creemos que le podemos ayudar a Dios y entonces nos inventamos un plan B, C, X, Y o Z y estamos después metidos en semejante problema y queremos así echarle la culpa a Dios. ¿Por qué me abandonaste? Dios no te abandonó, tú solito te metiste ahí. Dios tenía otra opción, pero tú solito te metiste ahí. Usted ve un narcotraficante, de esos grandes narcotraficantes. ¿Dónde han terminado los grandes narcotraficantes del mundo? Contéstese usted. ¿Dónde han terminado? ¿Muertos o presos? Ninguno ha terminado feliz. Como Blancanieves, lo dice el nanito y termina. No, él no termina así. Muerto o preso. ¿Por qué? Porque fue el plan que ellos escogieron. ¿Era el plan de Dios? No. Dios le da a uno libre albedrío. Sí. Usted escoge, Dios es muy respetuoso, hágale. Él se queda a la par. Usted no lo busca ahí. Bueno. Yo estoy ahí a la puerta y yo toco a la puerta y llamo. Si alguno me abre, yo entro. Pues si no, no.
Él no lo va a obligar. Entonces, cuando usted coge el plan B y hace lo que sea, pero Dios, ¿por qué no me dijo? Porque Él es respetuoso. Usted lo tiene que buscar. Dios siempre está ahí dispuesto. Pues si usted no lo busca, Él no lo va a forzar. Entonces, eso pasa. No, esta es la vida fácil, ya, la droga, eso es no vender y esto y lo otro. ¿Dónde terminan? Presos o muertos. ¿Era el plan de Dios? No. Era el plan facilista del dinero fácil que los llevó a perder su vida. ¿Por qué? Por nada. Una cosa es no perder la vida obedeciendo a Dios. Eso es muy diferente. La otra cosa es uno perder la vida haciendo las cosas que uno quiere, que uno, perdón la palabra, le dé la gana. Entonces, Pablo nos dice aquí, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, todo nos va a ayudar a bien. Usted de cada caída aprende. Usted no pierde, usted aprende. Aprende uno, aprende que a muchas cosas. Si hice un mal negocio, no tengo que volverlo a hacer así, tengo que aprender de esto. Siempre uno aprende. Entonces cada cosa nos ayuda para bien, sea buena o sea mala, nos va a ayudar para bien. Pero eso tenemos que aprenderlo a entender. Pero para entenderlo a eso, usted tiene que conectar su interior, su corazón con Dios. Si no, no lo va a poder entender. Créame que no lo va a poder entender. Nunca lo va a poder entender. Entonces, eso nos ayuda ¿a qué? A confiar también. Y otra cosa que nos enseña es a ser flexibles. ¿Cómo así que es flexible, Freddy? Sí, ser flexibles y abiertos a los cambios que la vida y que Dios nos presente. No ser cuadriculados, es por aquí y es como un caballo cochero. Yo les tengo que confesar que yo era muy cuadriculado, mucho. Yo era muy cuadriculado, demasiado cuadriculado. Yo era así y así, se los confieso, ante Cristo. Yo era demasiado cuadriculado. El Señor me fue ayudando y yo fui entendiendo que había que dejar todo en manos de Dios. Entonces empecé a dejar de ser tan cuadriculado. Y eso se llama ser flexibles. Eso es lo que es flexibilidad. Aprender a que los cambios vienen y llegan y que uno tiene que amoldarse a esos cambios cuando lleguen. No quedarse uno frustrado, ni renegando, ni llorando, ni maldiciendo porque las cosas no se dieron como nosotros pensábamos. No. Hay que ser flexibles con eso. Porque Dios utiliza eso, como les decía ahorita, para el beneficio propio de nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a hacer eso. Hay varios versículos que nos enseñan también acerca de esto. Vamos a mirar a Isaías 58:8, a lo que dice Isaías. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. ¿Sí? Porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. ¿Qué tal que fueran? No, estamos fregados, tostados. Estamos tostaditos, mejor dicho, no había nada. Si los pensamientos de Dios fueran como los del hombre, estamos jodidos. Entonces dice Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Hay caminos que a nosotros nos parecen bien, pero en realidad son de perdición. Hay caminos que uno ve y uno dice, no, esto, vamos derechito, esto va como por entre un tubo ahí, derecho. Pero no es así. A nosotros nos parecen bien, pero a Él no. ¿Y qué es lo más importante? ¿Nosotros o Él? ¿El dador de la vida o nosotros? Él. Entonces Isaías nos dice eso. Los pensamientos de nosotros podemos pensar muchas cosas, creer muchas cosas, planear muchas cosas, pero Dios tiene uno totalmente diferente. Y cuando Él tiene uno totalmente diferente, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Obedecerle, creerle, seguirle, amarle, caminar en fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, esa es la otra uno de los versículos. El otro versículo, el que acabamos de decir, Romano, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas llevan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Siempre piensen en eso, o sea, no reniegue cuando le pasen las cosas. Es válido que usted se enoje, claro. Válido que usted se frustre, se sienta triste, llore, claro, pues son sentimientos. Y nosotros, esto es carne, o sea, esto es carne. Nosotros somos humanidad, esto es humanidad. Tenemos a Cristo en el corazón, gloria a Dios, pues esto es humanidad, esto es carne. Y tenemos sentimientos y tenemos un montón de cosas, rabia, todo nos va a dar. Nosotros no somos ángeles, ni nada por el estilo, nosotros somos humanos. Somos carne. Somos parte de este mundo.
con Cristo en el corazón, pero hacemos parte de este mundo hasta que Cristo venga por su iglesia o hasta que partamos de acá. Entonces, siempre entendamos que nuestros planes pueden cambiar. Que lo que usted planificó ser así, y yo me quiero casar y tener 20 hijos y una casa grande y una esposa así, puede cambiar a no tener ningún hijo, tener una esposa que, mejor dicho, le tira hasta con el vaso y una suegra que, mejor dicho, está todos los días, no, lo que sea. Y no ser las cosas perfectas, porque no es como usted piensa, es como Dios quiere. Usted puede pensar lo que quiera, pero los pensamientos y los planes de Dios para con la vida de nosotros es perfecto. Pues nosotros no lo podemos entender, no somos nadie para entenderlo. Nosotros simplemente somos barro en las manos del alfarero. Si Él quiere hacer una jarra con nosotros, la hace. Si quiere hacer un plato, lo hace. Si quiere hacer un vaso, lo hace. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Para qué usted se estresa? ¿Para qué usted se enferma? ¿Para qué usted reniega con la voluntad de Dios? ¿Para qué? Cuando usted empieza a entender que todo lo que sucede en este planeta Tierra es porque Dios así lo permite, usted empieza a entender el porqué de muchas cosas en la vida. Pero mientras no lo haga, créanme que va a sufrir, se va a estresar, va a renegar, va a andar amargado o amargada. ¿Por qué? Porque no ha podido aprender a entender que sus planes no son los de Dios, que los planes de Dios son mejor que los de nosotros. Entonces, vamos a mirar cómo podemos aplicar estas cosas en nuestra vida. Lo primero, hay que orar por guía, por guianza, orar para que Dios nos guíe, orar para que, Señor, oro para que el camino donde yo vaya, tú estés conmigo, y que sea lo que suceda, yo tengo que entender que eso hace parte de tu propósito en mi vida. Ore por eso. Ore para que el Señor lo guíe, le dé sabiduría para entender todo lo que pasa, que viene de parte de Dios. No reniegue, no pelee, no. Para entenderlo, es para entenderlo. Confianza en Dios, confiar en Dios, confiar en que Él está trabajando para nuestro propio bien. Tío Freddy, ¿cómo va a estar trabajando para mí? Yo en un hospital, ahí en ese hospital está trabajando para el bien. De ahí te va a salvar, de ahí te va a parar. Si no es el momento de partir con Él, te va a parar, pero algo te va a enseñar estando ahí. Pero tienes que tener confianza, hay que tener confianza. Si usted no tiene confianza, no hay nada. Cada cosa que llega a nuestra vida, cada enfermedad, cada cosa, es para que usted confíe y usted descanse en Él. Señor, si esta enfermedad es para irme, me voy contigo en el corazón. Gracias por lo vivido. Pero si es para quedarme, enséñame para qué llegó. Es eso. Eso es lo que significa confiar en Dios, en todo. Usted confía en Dios, aun cuando no tenga un grano de arroz para comer. Ese es el Dios que usted le está orando. Les voy a contar una pequeña fábula o parábola. No es fábula, fue algo que pasó. No sé dónde, no recuerdo dónde, pero sí lo escuché, entonces me la recuerdo ahora por esto acá. Una señora todos los días le clamaba a Dios: Dios, por favor ayúdame, no tengo alimento, no tengo comida. Ella tenía un vecino ateo y el vecino la escuchaba todos los días y esta señora ya todos los días, hasta que un cierto día ese hombre ya va a callarle la boca a esta mujer, que el Dios no le sirve para nada, y le hizo un mercado y se lo puso ahí en la puerta de la casa. Entonces la mujer, cuando abre, ve el mercado y dice: gracias Señor, gracias por escuchar mis oraciones. Te sale el vecino: Dios, fui yo fui el que le puse ese mercado ahí. Entonces dice la señora, llega y le dice: no, pero fue mi Dios, porque es que Dios a veces hasta el diablo lo manda a ser mandados para Él. Es eso. Dios utiliza de mil maneras las cosas para que se den, pero cuando usted confía en Él, cuando su confianza está puesta en Él. Y lo otro que es muy importante y que a nosotros nos falta mucho: ser paciente. Ser pacientes en esperar en el Señor. Ser pacientes. Si usted no aprende a ser paciente, créame, estoy 100% seguro que va a ser muy difícil que usted entienda los planes de Dios en su vida.
que ser paciente. Así la paciencia le tumbe el pelo, sea paciente. ¿Por qué? Porque nosotros quisiéramos que el mundo se moviera y fuera en un ritmo en el que nosotros estamos acostumbrados o queremos. Pero Dios no quiere así. Dios a veces manda cosas para eso. Y uno tiene que ser paciente para esperar. En el plan de Dios, si Dios prometió hacer algo contigo, Él lo va a hacer. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, pero Él lo va a hacer. Pero hay que ser pacientes. No busque plan B, no busque una salida de emergencia. No busque tirarse por el balcón volado para llegar más rápido al primer piso, no. Hay que bajar las escaleras o hay que subirlas en caso de ir para arriba. Pero para eso hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes. Entonces, nosotros, cuando la vida nos lleve por un camino diferente al que nosotros habíamos planeado, no tenemos que renegar. Tenemos que entender y confiar que Dios es el que está llevándonos por ese camino. Tenemos que saber que Dios está permitiendo que caminemos por ahí para aprender algo. Y que ese es el plan perfecto de Dios en nuestras vidas. Dios tiene un mejor plan para nosotros que el que nosotros tenemos planificado. Usted puede planificar su vida en un papel, anotar. Hoy el mundo anota muchas cosas. El viaje a Londres en tanto, el viaje, eso es bueno tener planes. Pero cuando usted lo escriba, yo quiero ir, yo personalmente hablo de mí, yo quiero ir a Argentina, si es tu voluntad, Señor. Si no, no. Porque es que los planes míos tienen que estar en unión con Dios. Y orar, como les decía ahorita, por eso. Para que el Señor muestre si yo sí no. A lo mejor diga, no es a Argentina, es a Bolivia. Bueno, a Bolivia. ¿Y a qué a Bolivia? Yo cae para ahora. Son los planes de Dios. Son los planes de Dios. Todos los planes, haga planes, pero siempre, siempre, siempre encomiéndeselo a Dios. Que lo que usted le pidió a Dios una casa. Dios, quiero una casa, dame una casa. Así. Y en el proceso suceden cosas. Pero si usted le oró a Dios por ella, Dios se la va a dar, Él se la va a dar. Lo que pasa es que los altibajos que se presenten en el camino hacen parte de la consecución de la casa y hacen parte del plan de Dios. Igual con una esposa, igual con un hijo, igual con un trabajo, igual con una empresa, igual con lo que usted quiera poner. Siempre va a haber un proceso. Y en ese proceso siempre Dios va a estar. Pero mientras usted quiera sacar a Dios de la ecuación por hacer un plan B o hacerlo a su manera, no va a llegar. Y si llega, le toca dar toda una vuelta para volver a llegar al punto inicial. ¿Por qué? Porque es que Dios obra de esa manera. Dios hace así. Cuando Él tiene un plan para nosotros, Él lo cumple. Con usted o sin su consentimiento, porque es que Dios es Dios. Si Dios quiere algo bueno para usted, Él deja que usted sea duro, pero y ahí deja y después vuelve y lo saca. Porque Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y porque cada mañana son nuevas sus misericordias. La vida a veces no es como nosotros creemos, es como Dios quiere. Y eso es lo que tenemos que entender. De eso es lo que tenemos que aprender a vivir. Seamos esos seres humanos que aprendamos a vivir conforme a la voluntad de Dios y aceptar que cada cosa que llega Dios la ha permitido. Vamos a orar para que el Señor haya hablado en esta mañana, para que algo se haya quedado dentro de su corazón, para que el Señor pueda permitirle entender que sus planes son mejores que los de nosotros y para que usted confíe 100% en esos planes y en esas cosas que Dios quiere hacer. Acompáñame a orar, por favor, para que sea el Señor bendiciéndonos en este tiempo. Señor Jesús, bendito y amado Dios, gracias Padre Celestial por esta palabra. Gracias, Señor, por habernos hablado, Señor, por habernos enseñado que tus planes son mejores para nosotros. Gracias, Señor, por entender, Señor Jesús, que somos tercos en ocasiones, cuando queremos hacer las cosas a la fuerza, a nuestra manera, cuando tú tienes una manera diferente para hacerlas. Bendito, Señor, porque donde estemos, Señor, siempre vamos a tener tu gracia y tu misericordia mientras que estemos confiando en ti, Padre Celestial. No se mueve la hoja de un árbol sin que tú te des cuenta, Señor, mucho más la vida de nosotros, Señor, tú que nos creaste, Padre, que eres nuestro Padre amado.
Bendice a cada uno de mis hermanos donde estén, Señor, en la situación que estén pasando, en todo, dale la paciencia, la sabiduría, la inteligencia y el poder confiar en ti, en que tú estás teniendo el control en cada cosa, Señor. Te amamos, bendito Rey de Gloria, te glorificamos, Señor Jesús. Bendito seas tú por habernos traído hasta acá y ayúdanos, Señor, a que cada día estemos más acorde a tu voluntad y no a la de nosotros, a entender que tus planes para nosotros son de bien, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre amado. Amén y amén. Y amén. El Señor Jesús me los bendiga, los guarde, los proteja. Estamos trabajando en lo que les digo, en lo que les he dicho tantas veces, y en estos días ya vamos a empezar a hacer unas grabacioncitas para traer personajes que nos puedan enseñar un poquitico más. El Señor Jesús nos bendiga, nos guarde, los proteja. Se les quiere mucho, siempre oro por ustedes. Un abrazo muy grande. Bendiciones. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao.